Hola, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Haciendo Buena Letra, este espacio que dedicamos a autores y autoras de Planeta, en este caso Andrea Calamari, con Volver para contarlo, un hermoso libro, una especie de guía literaria de viajes históricos, bueno, una maravilla con mucha cita, mucha cosa muy linda. Y bueno, Andrea, ¿cómo surgió la idea de este libro? ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo andás? Muy bien. Bueno, a ver, yo soy profesora en la facultad, en la Universidad de Rosario, en comunicación, y dirigía un proyecto de investigación hace unos años sobre las escrituras contemporáneas. Ujú. Entonces, una de las cosas que estábamos viendo eran las formas de escritura en Instagram. Claro, Y fue apareciendo esto de Instagram es el lugar de, por ejemplo, contar los viajes. O sea, claro, total. fotos, lugares bellos, paisajes, monumentos, platos. Comidas. Eh, y apareció ahí como una narrativa muy fuerte de eso y empezó una pregunta de investigación de cómo se fueron contando los viajes a lo largo de los tiempos a lo largo del tiempo y claro, ahí ya me fui desviando de la investigación y lo que sentí, más allá de que la investigación siguió por otro lado, lo que sentí es que tenía ganas de escribir sobre esto y eso me demandaba un tipo de escritura muy distinta a la escritura académica, una Total. escritura mucho más suelta. Ahí Sí, surgió la idea de este libro. que se agradece mucho la lectura, porque si bien es un libro muy académico en sus formas y, como dice Bausan en la introducción, se agradecen los índices tan minuciosos como este. También es un libro que se lee muy bien, muy lindo, muy amable también, ¿no? Y me encantó esto que vos decís, citando a Aira, ¿no? ¿Cuánto sirvió el viaje para la construcción del lenguaje? ¿Cuánto un viajero necesitó inventar palabras y giros idiomáticos para contar la maravilla que implica un viaje, ¿no? Me pareció hermosa esa cita de Aria, ¿no? Bueno, a ver, eso que dice Aira ahí fue de alguna manera el disparador. Él dice que imagina aquel narrador primitivo que no sabía Claro. bien cómo narrar, que no tenía las formas, no sabía encontrar las palabras, la forma, y el viaje le dio la forma narrativa porque el viaje tiene la estructura de partida, recorrido y regreso, de la misma manera que las historias tienen un comienzo, nudo y desenlace. Y ahí me pareció que estaba esa clave en decir la literatura nació con los relatos de viaje. No sé Claro. si es verdad, y No, tampoco es el sentido pero del libro probarlo. suena muy bien, ¿eh? Suena muy bien porque efectivamente es una estructura muy concreta la del viaje, ¿no? Para el relato. Bueno, y ahí entramos al punto de partida, que es la Pampa, tan narrada, ¿no? Tan chata, tan igual, pero tan narrada también, porque eso es lo que vos decís, ¿no? Como partís y contás experiencias de viaje en el coche con tu papá, que a todos nos ha pasado, cuando llegamos y ver que el paisaje es siempre el mismo, ¿no? Todas esas cosas que nos han pasado. Sí, claro, yo por ahí empecé, digo, la escritura, esto de pensar el punto de partida fue, aunque aparece como el punto de partida, en realidad fue un punto de llegada. En un momento yo dije, bueno, ¿cuál es mi punto de vista? ¿Desde dónde yo estoy contando esto de que puedo ir hacia la epopeya de Gilgamesh Claro. de miles de años atrás, o a la Odisea, a los primeros viajes, o al de Marco Polo y demás? ¿Desde dónde estoy viendo yo esto? Y lo estoy Ujú, viendo desde esta pampa inevitable, esta ujú. llanura inevitable, porque de hecho nosotros no le decimos pampa acá, No, no no, sé, me da la sensación, le decimos la llanura, ¿no? La llanura. llanura pampeana. Desde este lugar donde nací, me crié, donde estuve siempre y donde uno se desplaza 100, 200, 1000 kilómetros y sigue siendo lo mismo. Ujú. Digo, me parece que ese punto de vista, ese punto de partida, que es un punto de vista, tenía que decir algo, que no sé exactamente qué es, pero yo imaginé si esta historia literaria de los viajes la escribe alguien que vive en Roma, Ujú. indudablemente sería muy distinta. O sea, Claro. ahí hay algo, que es decir, ¿cómo leo yo lo que leo? Mm.
Claro, aparte, bueno, alguien que lo escribiera en Roma, a los 10 kilómetros tiene otro paisaje, otras costumbres, otra comida, evidentemente, ¿no? Muy, muy diferente a lo que nos pasa acá. Pero bueno, vos ahí arrancás con Gilgamesh, por ejemplo, ¿no? La epopeya, y es muy lindo el recurso que usás, que hay, ¿no? Que hay en tal texto que hay, y que es algo que vos también decís que es muy linda, que son las listas, ¿no? Una lista de temas, temáticas, personajes, que está buenísima, porque no hay una síntesis de la Odisea o del Gamés, sino que nos encontramos ahí adentro, ¿no? Me pareció re lindo ese recurso. Sí, también con, viste, esas cosas que aparecen con la escritura y que no fueron pensadas inicialmente como forma, ¿no? Yo ¿Mm? lo que me di cuenta que en algún momento cuando leía, releía o a veces leía por primera vez los libros, a ver, yo había escuchado hablar mil veces de Marco Polo y uno conoce Claro, los viajes y la ruta de la seda, pero nunca había leído completo el libro de Marco Polo. sí, que es alucinante. Eh, es alucinante, pero nunca lo había leído completo. Claro, sí, Y sí. una vez que uno se mete en un universo narrativo, se mete también en un universo de palabras. Ujú, Y claro, palabras que después caen en desuso y que a nosotros, bueno, nos llegan a través de traducciones y lo que sea, pero es decir, bueno, leía Marco Polo y decía, bueno, acá hay, se habla mucho del jade y el lapislázuli y el oro y la plata y hay ujú, alfombras y hay sarracenos. Y eso me sonaba ahí como una especie de enumeración medio caótica, claro, que casi como una lista poética. Y en cada libro me metía en ese universo y yo iba tomando nota de esas palabras que cada universo tomaba, como el de la Odisea o como las colinas de África, las verdes colinas de África de Hemingway, que ujú, también proponen claro, otro universo narrativo y otro universo de palabras. Y me ujú, gustaba listarlos. Si te claro. gustó el recurso, mejor. Me encantó, me pareció hermoso, re lindo, porque cada cosa que vas leyendo ahí, cada una de las listas te remite al texto, ¿no? Y algunos textos, bueno, muy complejos como la Odisea, ¿no? Que es casi bueno, es una cosmogonía, ¿no? Impresionante. Y después, bueno, me encantó esta cosa de incluir, este, obviamente a Conrad, ¿no? Este, que además del corazón de las tinieblas uno recuerda por Apocalipsis Now de alguna manera, que es una remake, se podría decir, de aquel libro alucinante. Y también me encantó que estuviera Hipólito Bouchard, por ejemplo, ¿no? Ahí en el medio, este Sí, personaje. bueno, ahí siempre es un tema la elección y por eso al final también está lo que no hay en este Claro, libro, porque en sí, algún momento había que cerrarlo, sí, porque es infinito. Digo, por vale, ahí yo decía, no, ¿cómo no hablo de Richard Barton más? Porque, ¿cómo no hablo de tal? Y algunos que directamente no están. Y en esto de los viajeros pensando desde el lugar, desde este lugar donde uno habita y desde mm, donde estamos, el pirata argentino, o sea claro, que Hipólito Bouchard pensado como el pirata argentino que fue y puso la bandera argentina en California, mm, eh, y pensarlo dentro de ese mundo de piratas y corsarios, me parece otra de las cosas que me generó, es decir, cuántas historias que hay en la literatura, en la historia argentina, local, mm. que no fueron explotadas narrativamente. Sí, claro, total. La historia de la Madrid, por ejemplo, el inmortal, que todavía no está contada literariamente, ¿no? Por ejemplo, sí, Exacto. bueno, la de Bouchard, que además de toda esa locura quiso liberar a Napoleón, ¿no? Además de todo eso. Pero bueno, y también, por supuesto, nuestro gran viajero Sarmiento, ¿no? En ese libro increíble que es Viajes, que también lo mencionás, ¿no? Sí, y ahí, por ejemplo, lo que sentí en algún momento estaba escribiendo más sobre Sarmiento, sobre ese viaje, lo que había producido, y terminé usando una cita de él, de cuando habla de cómo se escriben los viajes, Claro. que me Que lo pareció, cita a Dumas, ¿no? es exactamente, Claro, que él sí, dice, los viajes son un tema muy manoseado, claro. que me gusta esa idea del tema muy manoseado y dice que se escribe con las ficciones de la fantasía. De alguna manera ahí Sarmiento está adelantando también que ese diario que él va a escribir, que está escribiendo, primero a bordo y después en cada uno de los lugares que recorre,
te está avisando, che, ojo que esto tiene Sí. también esas ficciones de la fantasía. Claro, venía de las críticas al Facundo, ¿no? A toda a la cuestión de cuánta verdad había en ese Facundo, ¿no? Exactamente. Y Estaba yo, curando en salud. además, modestamente, el otro día salió una nota en que decía que yo que soy historiadora y no lo soy, Ujú. en lo más mínimo. Eh, no fue ese mi abordaje. La idea de pensar que este libro es una historia literaria del viaje Claro, es pensado historia no en el sentido histórico, sino de ah, bueno, story, de una sí, narrativa, sí, ¿no? sí, Y también al escribir me tomé esas libertades que generan las ficciones de la fantasía, también desde la lectura, porque uno también fantasea en el momento en que lee y puede pensar a los autores y a los personajes de los libros y a los protagonistas de los viajes como personajes. Me gusta pensar a total. los autores como personajes y ponerlos a Eso, jugar ahí como personajes. aparte me encanta porque no es un libro cronológico, vos vas y volvés en la historia, de acuerdo a ciertas temáticas que vas desarrollando, ¿no? Y por supuesto ahí está Heródoto, por ejemplo, ¿no? Que es increíble toda esa narrativa de que lo bueno de Egipto era lo que se parecía a los griegos de alguna manera. Exactamente, y claro, bueno, Heródoto que aparece a veces nombrado como el primer reportero, otras veces como el Claro, primer historiador, otras veces como totalmente. el primer geógrafo, y Sí, en realidad lo que hizo el tipo fue ser el primero en escribir en prosa, primero, claro. Mirá, qué ¿no? interesante. Entonces, de alguna manera es como un anticipo de todo lo que va a venir, que son géneros y disciplinas. Ujú. Y él dice, yo no me voy a quedar con los relatos míticos sobre el origen de Grecia y de los conflictos en Grecia, voy a salir a ver y voy a hablar de solo de lo que veo y escucho. Pero él no hablaba más que un dialecto y se hablaban miles de dialectos alrededor y Claro. habla de la India que nunca pisó. Ujú. Entonces, esto que anuncia al principio de voy a contar solo lo que veo y escucho, también No lo se cumple. relativiza. Claro. Claro, también lo relativizamos, pero el tema es que la cuestión entre la verdad y la mentira no Ujú. fue una preocupación de la literatura por, por milenios, o sea, es Claro, muy claro. reciente Sí, esa sí. divisoria. Sí, además esto una cosa es la historia, otra cosa es la literatura. La literatura no tiene por qué decir la verdad, de ninguna manera, ¿no? Pero bueno, Claro. también es muy interesante todo este recorrido que haces con estos personajes tan maravillosos y obviamente no podía faltar la narrativa de América, ¿no? Lo que tiene que ver con el llamado descubrimiento, ¿no? El llamado descubrimiento. Bueno, ahí es un tema esto de cómo, por ejemplo, como a mí me preocupa esto de cómo fueron contados los viajes. Una de Ujú. las cosas que más me gustó en torno a la figura de Colón, por ejemplo, eran los libros que él llevaba encima. Claro, claro. Y Colón, además de mapas e hipótesis sobre lo que había del otro lado, o lo que había hacia el oeste, él llevaba dos libros, que eran el de Marco Polo, que era una especie de guía hacia allá voy, y eso es lo Claro. que voy a buscar todas esas riquezas que Marco Polo encontró yendo hacia el este caminando, yo las voy a encontrar yendo hacia el oeste navegando. Y bueno, de hecho, cuando Pisa sigue buscando esas tierras y los palacios del Gran Khan que le seguían sin aparecer. O sea, Sí, eso de imaginar a un tipo que pone pie y lo que encuentra es playas, agua, palmeras y claro, nada más. Y exacto. avanza y sigue encontrando lo mismo. Y por otro lado llevaba otro libro que era Los viajes de Sir Mandeville. Increíble. De 1350, o sea, muy adelantado ese libro, ¿no? Muy, muy adelantado y que es un libro que se leyó como verdad durante mucho tiempo y también como una especie de atlas del mundo, pero donde ese Sir Mandeville no era un personaje real, era un personaje ficticio, el autor del libro no se conoce, pero va describiendo distintos lugares del mundo donde hay seres fabulosos Claro, y seres, o sea, árboles que dan mucho más que frutos y seres con un solo pie o que no tienen sí, boca y que se alimentan, no me acuerdo por dónde, y hace dibujos.
Eso también llevaba a Colón. Y Un claro, cuando libro muy condenado por la Inquisición, por otra parte. es exactamente, y por eso está también la historia de Menocchio, que Claro, no, cuenta Carlo Ginzburg en El queso y los gusanos, extraordinario, hermoso libro. hermoso, hermoso libro, que Mm, es ese tipo frente a la Inquisición y que le dicen, ¿por qué negás a Dios y demás? Y lo que tenía el tipo era decir, son por las cosas que leí. ¿Y qué leíste? Y leí los libros, el libro de Sir Mandeville sobre los viajes del mundo. Era todo lo que había hecho, había leído claro, y dijo, el mundo no es exactamente como claro, nos lo están contando. Ese proceso de la Inquisición lo llevó a Menocchio a la Inquisición, ese libro, y a Colón lo trajo a América, claro, por claro, ejemplo. no, bueno, realmente impresionante. ¿Y hoy qué te parece que pasa con los viajeros hoy? ¿Hay un público que le interesa o es una cuestión puramente autorreferencial, volviendo al Instagram, ¿no? Porque uno dice, ¿a Sí. cuánta gente le importa que vos estés en París en este momento sacándote esta foto, ¿no? Bueno, en principio creo que sigue estando vigente esa idea de que no viajamos hasta que no lo contamos. O sea, Ujú, ese ir a ver cómo claro, está hecho el mundo y volver para contarlo sigue vigente. Lo que pasa es que cada uno lo cuenta y todos contamos lo mismo. O sea, mm, vamos, si todos van a París y se sacan la claro, misma foto frente a la Torre Eiffel, pero como que no lo podemos evitar. claro, Es decir, sí, 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 cómo voy a estar y no sacarlo? ujú, Entonces, como que no viajas hasta o el viaje no termina hasta que no lo contás. Pero por otro lado, todo está atravesado por la lógica del turismo. ujú, claro, Entonces, por eso también en el libro hay unas especies de recuadros contextuales de ofertas turísticas, o claro. sea, Vale, la para historia hacer, de Cook también, ¿no? La historia de Cook, exactamente, las empresas de viaje. para hacer los viajes de Ulises, Ujú, para un crucero de este tipo, un crucero claro, temático, para ir a la Antártida, e inclusive, o sea, creo que los viajes están todos atravesados por la lógica del turismo, claro, y cada viajero, o la mayoría de los viajeros un poco nostálgicos de otras experiencias, dicen, no soy turista, soy viajero, ¿no? exactamente. Como Sí, sí, eso sí, sí. marcando una diferencia, pero está lleno de experiencias, de ofertas turísticas, por ejemplo, que buscan recrear esas experiencias extremas de unos viajeros primigenios, ¿no? O Claro, sea, la claro, aventura desde ir a Chernobyl, o sea, esto que se llama exactamente. el turismo oscuro o el Sí, turismo de riesgo, o ir a cazar no con un safari, sino parecido a cómo cazan las tribus, a meterte en esos lugares, a ponerse en riesgo. a tomar eh, ayahuasca en el Amazonas. exacto, dice, Claro, bueno, la industria del turismo ha intentado recrear el viaje como experiencia, claro, pero una ujú, experiencia absolutamente arreglada con un itinerario, y que una claro, de las cosas que también me llamó la atención cuando al escribir y que fue apareciendo es, el itinerario es una palabra que se conservó solo, es una palabra que existía era el curso de los caminos públicos en Roma, si no me ujú, equivoco, y se conservó para dos tipos de viaje, para la peregrinación y para el turismo. mira, ujú, O sea, no hay otros viajes que usos. tengan esa cosa marcada del itinerario. Ujú, claro. Bueno, estamos ahora hablando ya de los viajes espaciales, finalmente el libro llega ahí, ¿no? Ya esta idea de Musk y todo eso, ¿no? Este final que también esa gente, bueno, claramente lo que más que nada da la sensación de que más que ir quiere volver para contarlo, ¿no? Sí, igual, bueno, esto es en ese turismo que aparece ahí. A mí una de las preguntas que me surgieron cuando estaba escribiendo es ¿por qué no hay grandes relatos sobre la carrera espacial? Claro, O sea, es un viaje de una envergadura tan grande que no ha dado relatos a su altura, me total, parece, ¿no? sí, Eh, y creo, modestamente, que tiene que ver con que el viaje espacial pone en juego un dispositivo tecnológico tan grande, ahí que creo que está inclusive en el título, que la que viaja es la ciencia, no las claro, personas. O sea, porque las personas, los astronautas,
tienen que poner el cuerpo a disposición de la ciencia para poder viajar. claro. Inclusive cuando vuelven, les ha cambiado la masa muscular, les ha cambiado el peso, la sensación del tiempo, parecen más viejos, han hecho Sí. experimentos entre gemelos que van al espacio y otros que se quedan. Ujú. Cuando vuelven, siguen siendo objeto de estudio para la ciencia y no hay ahí lugar para los relatos. Es interesante porque ninguno de ellos ha dejado una narrativa, ¿no? No hay la memoria de Armstrong, por lo menos yo no las conozco, ¿no? Nada, hay un libro que se llama Regreso a casa que recoge algunos testimonios, pero es del orden del testimonio y nunca de la narrativa. Claro, O sea, más del, no más hay del lado grandes, de la ciencia, como decís vos. Claro. exactamente, no hay, es registro, es testimonio, pero no es narrativa. Y Ujú. creo que ahí tiene que ver con lo que dice Petrarca que es en el siglo XIV, sube una montaña, al Monte Ventoso, escribe ahí, bueno, inclusive se puso en duda si había subido o no, pero Claro, dice, subí porque estaba ahí claro. y para contemplar el mundo y hace en su relato de por qué sube una montaña, nadie lo había hecho antes, subir por subir, o sea, no Ujú. iba a conquistar, no iba a adueñarse de la montaña, Claro, no quería ver sus dominios, subió. Y se lo considera el padre del senderismo, ¿no? Por eso. claro. Y él dice, relata esa experiencia que le da ese monte desde el cual ve el mundo, que lo que para él era el mundo, Claro. cómo se encontró con su espíritu y es la idea de la persona frente al mundo y una reflexión. Bueno, eso, qué sé yo, pisar la luna o ver la Tierra desde Ujú. lejos, creo que todavía no lo ha producido. La persona está, imagino, ¿no? Un astronauta ahí con la ingravidez, comiendo pastillitas Claro, y chequeando la máquina y dando, y todo el tiempo conectado a la Tierra por claro. comunicación, porque el que está manejando el viaje no es tanto el astronauta, sino el que se quedó en El la centro de Tierra. control, claro. Exacto, todavía no ha podido ese ser humano desde el espacio, me parece, mirar el mundo desde afuera y Claro, contarlo. totalmente. Y bueno, y por supuesto hasta Dante, ¿no? La Divina Comedia, que también es uno del viaje, ¿no? Total. Exacto, a mí me encanta Dante, me encanta la lectura de Dante que hace Borges Ujú. y otros tantos cuando Sí, dicen Dante se inventó un mundo para ir a buscar a Beatrice claro, y encontrarla. Y ahí delineó un mapa que es el que todos tenemos presentes ahora en la idea de cielo, infierno, purgatorio, y lo fue describiendo, y ese viaje, bueno, que es además el que recupera Conrad en su viaje al Congo. claro, totalmente. Así es. Bueno, Andrea, muchísimas gracias, ¿eh? Y recomendamos muy No, particularmente Volver para contarlo, una especie de bitácora de los viajes a lo largo de la literatura. Muchísimas gracias. gracias a vos por la lectura y por esta charla. Un placer. Chao.